Ya, lo que vamos a ver es relacionado a lo que es las técnicas y procedimientos de auditoría. La auditoría consiste en recopilar evidencia de auditoría. ¿Y cómo conseguimos la evidencia de auditoría? La evidencia de auditoría se logra a través de la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría. ¿Y qué es la evidencia? La evidencia es toda la documentación elaborada u obtenida por el auditor. Entonces, de dos fuentes viene la evidencia: de lo que nos proporciona la entidad o conseguimos de alguna entidad, y de lo que prepara el auditor. Hace planillas de análisis, planillas sumarias, subsumarias, analíticas, cálculos de cálculos. Eso es preparado por el auditor. Durante el proceso de la auditoría, que respalda las conclusiones y opiniones. De la evidencia de auditoría salen las deficiencias, las conclusiones y las opiniones. De la evidencia, no sale de otra cosa. Entonces tenemos de dos fuentes: papel proporcionado por la entidad y el papel elaborado por el auditor. Esto no hay necesidad de colocar, pero en los papeles que nos proporciona la entidad colocamos PPE, ya que nos ha proporcionado la entidad. La evidencia tiene que tener dos características. Entonces, no todas las fotocopias tienen la característica de evidencia. Para ser evidencia tiene que tener dos características. Y está relacionado a lo que es a la competencia, y tiene que ser suficiente relacionado a la cantidad. Ya, en versión internacional se habla de competente y adecuada, pero es lo mismo. La calidad de la evidencia y la cantidad de la evidencia. Entonces, la evidencia tiene que cumplir dos características. Cuando hablamos de competente, cumple dos características a la vez. Tiene que ser pertinente. ¿Qué significa? Que la evidencia que vamos a poner en los papeles de trabajo tiene que estar relacionado a lo que estamos trabajando, a lo que queremos documentar. No puede. Si estamos revisando bancos o estamos revisando una operación relacionada a salud, no nos va a interesar mucho planillas de sueldo o inventarios de materiales. Entonces tiene que estar relacionado a lo que estamos examinando. También tiene que ser válida, que la evidencia sea confiable, es decir, de dónde estamos obteniendo la evidencia. No cualquier papel que nos pasen sirve de evidencia. La evidencia tiene que tener una fuente válida, proporcionada por la entidad, obtenida del banco, realizada por el auditor, producto de un inventario. Entonces tiene esas dos características: pertinente, que tiene que estar relacionado, y válida, de dónde viene la evidencia. Otra característica de la evidencia: tiene que ser suficiente. Hace referencia a la cantidad. La cantidad es aquella prueba que permite mantener las constataciones y recomendaciones, es decir, ¿cuánta evidencia documentamos? ¿Cuánta evidencia documentamos? Es que con lo que documentamos tenemos que sustentar algo, una opinión. Si queremos observar falta de firma de los comprobantes contables, si agarramos una muestra de 100 y encontramos 50 comprobantes sin firma, no hay necesidad de revisar los 1000 comprobantes o 2000 comprobantes. Depende de lo que queremos opinar, concluir, vamos a obtener la cantidad. Por ejemplo, en ese tipo de observación no hay necesidad de hacer 1000 para decir que faltan 500 firmas, sino directamente de una muestra agarramos y podemos decir que el 50% de la muestra de 100 no tienen firma. O sea, igual estamos haciendo una conclusión. En ambos casos serían válidos. Podemos decir de 1000 hemos encontrado 500, es válido. De 100, de una muestra de 100 hemos encontrado 50 sin firma. Ambas conclusiones es lo mismo. A eso se refiere la cantidad. Entonces la cantidad depende del criterio del auditor y de lo que se quiere probar. Entonces ahí tenemos las fuentes de la evidencia. Ahora, ¿cómo se obtiene la evidencia? ¿Cómo se obtiene la evidencia en un proceso de auditoría? A través de dos procedimientos genéricos. Dos tipos de procedimientos genéricos.
pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Normalmente la primera se utiliza más para probar algo, para probar un control, probar un procedimiento, corroborar algo, ver el cumplimiento de una norma, depende qué es lo que queremos probar. Y las pruebas sustantivas están más relacionadas a probar algo, a la existencia de algo, a la propiedad de algo, a la presentación, a la exposición, a la integridad. Esto más desde el punto de vista financiero, pero es para probar, para sustentar algo. Si digo, hoy día está lloviendo en la plaza, en el atrio, no sabemos si está lloviendo, si alguien va a ir a verificar y no hay lluvia, está yendo a verificar. Esa es una prueba sustantiva, una prueba sustantiva ocular, ¿no? Física, está yendo a ver y no existe lluvia. Ya, otra prueba sustantiva, en el pabellón C hay 55 alumnos. A ver, si alguien cuenta y hay 55 alumnos, esa es una prueba sustantiva. Ya es una prueba sustantiva. Entonces, hay que saber aplicar en qué momento aplicamos pruebas sustantivas y en qué momento aplicamos pruebas de cumplimiento. Normalmente en la etapa de planificación y cuando queremos probar un procedimiento que se cumple o una norma, se utilizan las pruebas de cumplimiento. Pero cuando queremos demostrar, sustentar algo, utilizamos pruebas sustantivas. Entonces hay esos dos tipos de procedimientos genéricos. Dos tipos de procedimientos genéricos. ¿Cómo se obtiene la evidencia? La evidencia se obtiene a través de técnicas de auditoría. A través de técnicas de auditoría. ¿Y qué tipo de técnicas tenemos? ¿Qué es una técnica primero? ¿Qué es una técnica? Se refiere a los métodos utilizados por el auditor para recolectar evidencia. Métodos, ¿cómo obtiene evidencia el auditor? Eso significa un método. De la forma como obtiene la evidencia un auditor. ¿Y cómo obtiene la evidencia un auditor? A través de verbales o testimoniales. Eso es a través de la conversación, de la entrevista, ¿no? Que entrevisto a alguien y les digo, a ver, ¿cómo han preparado hoy día el cumpleaños? ¿Cómo han hecho la cuota? Puedo ir averiguando mediante una entrevista, ¿no? A alguien, a uno de los estudiantes o al representante del curso. Otra forma, prueba documental. Voy a la empresa y solicito informes. Puedo solicitar comprobantes, estados financieros, informes, procedimientos, manuales. Puedo irme en auditoría operativa, le puedo decir que me presten el POA o que me proporcionen el POA, los objetivos que han establecido, los indicadores que han establecido, los resultados que han encontrado en una operación, todo eso puedo ir solicitando, pero de forma documental. Otra forma de obtener evidencia de auditoría es a través de la evidencia física. Es cuando el auditor va y obtiene, ¿no? O verifica a través de sus ojos, a través del tacto. Ya, por ejemplo, un inventario. En el inventario el auditor va y lo que hace es contar los productos, los materiales. En un arqueo de caja, el auditor se hace presente y hace el recuento de los efectivos, de los recibos. En una inspección, en un proyecto, podría hacer inspección de avance, y eso es una forma de obtener evidencia. Otra forma de obtener evidencia es a través de pruebas analíticas. Aquí entra el análisis del auditor. Todo lo que pueda analizar el auditor forma parte de la prueba. Ya que obtiene, puede hacer de cálculos, puede hacer verificaciones de conteo, conciliaciones, análisis horizontal, vertical, comparaciones, cálculo de los indicadores, verificación de los resultados, todo esos análisis que puede hacer el auditor es parte de las pruebas o de la evidencia de auditoría. Y por último tenemos la informática, que de los sistemas informáticos podemos obtener, por ejemplo, programas, informes, resultados, informes, reportes.
todo que obtengamos de sistemas informáticos también son válidos, ¿no? Son evidencias para respaldar el trabajo de la auditoría. ¿Qué es un procedimiento? El auditor lo que hace es establecer procedimientos de auditoría. La planificación termina con la elaboración de procedimientos de auditoría. ¿Y qué es un procedimiento? Un procedimiento son el conjunto de técnicas aplicadas por el auditor en forma secuencial para comprender la actividad, recopilar evidencia o para respaldar una observación o hallazgo. ¿Qué quiere decir? Que el auditor utiliza estas técnicas para recopilar evidencia de auditoría. Entonces, el procedimiento es el conjunto de técnicas que utiliza el auditor, ¿para qué? Para recopilar evidencia. ¿Cómo lo hace? Con estas técnicas, ¿no? Con estas 5 técnicas. Ahora vamos a ir viendo un poco más a detalle esas técnicas. Las técnicas verbales o testimoniales consisten en obtener información oral mediante averiguaciones o indagaciones dentro o fuera de la entidad. Tipos dentro de las evidencias verbales o testificales tenemos, por ejemplo, subtipos. Tenemos la entrevista. Consiste en la averiguación mediante la aplicación de preguntas directas al personal. Podemos ir a preguntar al personal. ¿Cómo realizan esta operación? El procedimiento de la operación que estamos haciendo en práctica, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha ido a hacer una entrevista ¿a quién? A la directora de salud, para preguntarle cómo opera la contratación de servicios médicos. Entonces, ¿a través de cómo se ha obtenido eso? A través de una entrevista. También podemos utilizar encuestas o cuestionarios, podemos hacer preguntas a los funcionarios de una empresa, a los empleados de una empresa. Ya es la aplicación de preguntas relacionadas con la operación realizadas por el ente auditado. Y entonces podemos hacer algunas preguntas, podemos llenar un cuestionario y dejarle a un empleado para que nos responda. O podemos hacer una combinación. ¿Qué es un procedimiento? Dice la combinación de técnicas. Entonces podemos combinar entrevistas y encuestas, podemos utilizar todas las técnicas que hemos mencionado. ¿Qué más tenemos en técnicas documentales? ¿Para qué nos sirven las técnicas documentales? Para comprobar algo, para confirmar algo. Ese es su objetivo de la técnica documental. Yo quiero comprobar algo y me solicito que me entreguen comprobantes contables. Me entregan comprobantes y con eso puedo yo demostrar, comprobar algo que está mal registrado, mal calculado, que no está debidamente documentado. Para confirmar, también pido documentación para confirmar. Por ejemplo, puedo pedir una conciliación bancaria al banco, una confirmación de bancos. El banco me va a mandar una certificación cuánto de saldo tiene la institución, y eso ¿qué es? Es prueba documental. Ahí estamos utilizando una técnica, ¿para qué? Para confirmar, en este caso, un saldo del banco. Después tenemos las técnicas físicas. Las técnicas físicas consisten en la verificación directa y paralela la manera como los responsables desarrollan y documentan los procesos. Uno va y mira cómo están realizando la operación. Además de haber hecho la entrevista, el auditor, en este caso, por ejemplo, para esa operación yo he ido a hablar con varias personas, a verificar cómo trabajan, cómo contratan. Yo les digo, a ver, muéstrenme cómo han hecho su planificación, cómo hacen la contratación, cómo hacen el control de las contrataciones, cómo hacen la cancelación, cada qué tiempo pagan, y voy haciendo averiguaciones. Y yo también con la vista voy viendo lo que están haciendo. Y esa es una técnica física. Y dentro de la técnica física tenemos la inspección. Consiste en el reconocimiento mediante el examen físico y ocular. Inspección es cuando yo voy a verificar algo y voy a ver ocularmente. Por ejemplo, la inspección utilizan bastante los jueces. Cuando tienen que resolver algún litigio,
Alguien se está peleando sobre un contrato incumplido o una mala obra. El juez, para estar seguro, pide una inspección y va y verifica si la obra está bien o está mal. ¿Y eso qué es? El juez está viendo con sus ojos, igual el auditor. Y a eso llamamos técnica inspección, a través de la inspección. La observación consiste en contemplar a simple vista durante la ejecución de una actividad o un proceso. Un poco la diferencia entre inspección y observación está entre lo que participamos. Observación, yo solamente voy de observador. Normalmente los auditores participamos en el inventario de activos fijos, pero solamente en calidad de observadores. De nosotros no es nuestro trabajo ir a contar. Nosotros vamos a verificar si la parte administrativa ha mandado un responsable y el encargado de almacenes o el encargado de activos fijos hace el inventario de activos fijos. Comparación o confrontación. A través de la vista puedo comparar algo, puedo confrontar algo si es igual o está mal. Revisiones selectivas, puedo hacer elecciones selectivas. Puedo hacer un rastreo, puedo ir a ver por dónde ha caminado un trámite o dónde ha quedado un trámite. Entonces voy a ir a verificar ocularmente dónde se ha quedado. Entonces hay varias técnicas para recopilar evidencia. Entonces vamos combinando todas esas técnicas para recopilar evidencia. Las pruebas analíticas. Las pruebas analíticas son aquellos desarrollados por el auditor. Son aquellos desarrollados por el auditor, por el propio auditor a través de cálculos, estimaciones, comparaciones, estudio de índices, tendencias, investigaciones, variaciones, operaciones no habituales, todo el análisis que puede hacer el auditor. Ahí tenemos análisis. Consiste en la separación de los elementos en partes. El auditor puede ir descomponiendo y analizando los estados financieros, o puede descomponer una operación en actividades. Conciliación. La conciliación es un procedimiento analítico o una técnica analítica que consiste en confrontar información producida de diferentes unidades administrativas. No solamente existe la conciliación bancaria, comparar el movimiento en la empresa de bancos con el banco. También hay conciliación de activos, conciliación de inventarios, conciliación de cuentas por cobrar, conciliación. La conciliación es un buen elemento de comparación de dos cosas diferentes o de dos fuentes. El auditor hace cálculos, consiste en la verificación de la exactitud aritmética. Cuando hacemos auditoría operativa, el auditor tiene que hacer cálculos para el tema del índice. Para verificar los resultados tiene que recalcular los resultados. No solamente es lo que dice la empresa, sino el auditor es el que va a hacer los cálculos. Tenemos tabulaciones, pruebas de razonabilidad, pruebas de diagnóstico, todos los análisis que puede hacer el auditor. Ahí es libre qué tipo de análisis necesita el auditor. Puede hacer una regresión estadística, un promedio, cálculo de intereses, cálculo actuarial, todos los cálculos que ha aprendido durante su profesión, ¿no? y en la parte formativa. Y por último tenemos las técnicas informáticas. Se refiere a aquellas técnicas que contemplan herramientas informáticas con el objetivo de realizar más eficazmente y eficientemente en tiempo las pruebas. Aquí está hablando sobre el uso de herramientas informáticas que utiliza el auditor, pero cuando hablamos de técnicas de evidencia, los sistemas generan información magnética, pero esa información magnética nos podemos hacer descargar y sirve de información. Ya queremos verificar algo sobre una operación a través de un sistema y podemos decir a los encargados que nos descarguen la información. Ya podemos decir que nos bajen la base de datos, el programa, el procedimiento y todo ese tema. Entonces tenemos 5 técnicas de manera general para recopilar evidencia. Y así comparamos en la parte privada, esto se maneja en el sector público.
se lo maneja de una manera más sencillo este tema de las técnicas que se manejan. En versión privada utilizamos la NIA 500 y en la NIA 500 nos señalan algunos tipos de procedimientos. Ya, pero no es limitativo los procedimientos. A diferencia de esto, está más agrupado la forma como el auditor puede ir recopilando evidencia. Pero en el fondo es lo mismo. Cuando hablamos inspección, inspección tenemos. Observación, observación. Confirmación, confirmación. Recálculo y tenemos ahí cálculo, recálculo. De ejecución puede ser la parte física o puede ser también la parte física, ¿no? Prueba física. Procedimientos analíticos es genérico, ¿no? Todos estos procedimientos analíticos que entran aquí. Indagaciones estamos hablando de la primera parte, ¿no? Entonces vean, en versión privado igual se utilizan procedimientos, pero que no están agrupados como en este caso, que aquí tenemos una metodología de la clasificación y el uso de las técnicas. Con estas técnicas se elaboran los procedimientos de trabajo.